Bienvenidos a otro nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar de el anticristo. Una gran verdad que no moja, pero empapa. ¿Desde cuándo hemos escuchado hablar de este término tan chocante? Al punto que ahora nadie advierte todo lo que implica una vez que se materialice esta profecía de miles de años. Hoy vivimos tiempos como los de Noé. Ya nadie distingue entre los buenos y los malos. Las ovejas andan de lobos y los lobos eventualmente se visten de ovejas. Y lo peor, están convencidos que hacen lo correcto. Y todavía más terrible, arrastran a muchos con ellos. Hablando del tiempo justo antes del regreso de Jesucristo, el apóstol Juan escribió: «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo». Es una clara señal de cuando estemos en los últimos tiempos. El término anticristo significa contra o contrario a Cristo. Este término puede denotar a cualquiera que reclama estar en lugar de Cristo, alguien que por cualquier causa estaba en oposición a él. El pasaje de Juan muestra que una persona específica aparecerá como el anticristo antes del regreso de Cristo y que muchos anticristos, aquellos del mismo espíritu o filosofía que es en contra de Cristo, se darán a conocer. Desde esta perspectiva, estos personajes ya han existido, existen y naturalmente existirán. La persona específica a quien Juan se refirió tiene nombres adicionales en otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, podemos identificarlo cuando dice: «El hombre de pecado, quien con la ayuda de Satanás hará milagros para engañar a la gente antes del regreso de Cristo». También en este pasaje, «otra bestia que subía de la tierra». Igualmente, se puede identificar algo relacionado con el anticristo. Otra manera de mencionarlo, el falso profeta, quien engañará a los habitantes de la tierra para luchar contra Cristo cuando Él regrese. Aunque no sabemos quién es este individuo específico por ahora, podremos identificarlo en el futuro por medio del poder y señales y prodigios mentirosos que le serán concedidos por el mismísimo Satanás para engañar a la gente, haciendo que estos desobedezcan y se rebelen contra Cristo. Esta persona será destruida al regreso de Cristo a la tierra. De eso no hay duda y eso está contemplado en las Sagradas Escrituras. Hoy día se cumple esta profecía con los falsos líderes religiosos, porque además del anticristo, Jesús y los apóstoles advirtieron que habría muchos de estos falsos profetas que surgirían y engañarían a muchos al final de este siglo. Juan nos da luces para identificarlos, a cualquiera que fuese un falso profeta, como el engañador y el anticristo. Los movimientos anticristianos ya están en marcha actualmente. De eso no tenga la menor duda. En los Estados Unidos, los ateos quieren remover el nombre de Dios y de Cristo de los monumentos nacionales y de la moneda circulante. En Chile, los senadores del Partido Comunista se han expresado a favor de sacar a Dios de los textos constitucionales y proyectos de ley, aduciendo que solo le conciernen al hombre y no a Dios. Como Juan explicó, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El engaño que es más difícil de identificar para muchos es precisamente de naturaleza religiosa. Está camuflajeado para hacer su trabajo sin despertar sospecha, para moverse entre los ingenuos y engañar fácilmente a los ciegos y sordos que siguen la sabiduría del hombre y no de Dios. Como Jesús advirtió, porque se levantarán falsos cristos
y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Imagínate tú. Solo se darán cuenta del error cuando estén en el mismísimo infierno, cuando despierten con el calor de las llamas del infierno. Pero será demasiado tarde. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar la enseñanza de los que se oponen a Cristo de tal manera que podamos evitar ser engañados? Leyendo la Biblia. Si no entiende algo, pídale revelación a Dios. Más claro imposible. Dios no le va a mentir. El hombre sí. Incluso el mismísimo creador del universo le puede aclarar qué hacer con la ofrenda, hoy día tan cuestionada. Si la entrega como ayuda al necesitado, al prójimo, como dice la palabra, o como recurso para mantener lujosas estructuras. En todo caso, la claridad de Dios le quitará esa culpabilidad que pudiera sentir, esa sensación, ese sentimiento de culpa al darle un mejor destino a la ofrenda con la que usted quiere honrarlo. Jesús dijo, yo soy la ley. No obstante, también aclaró, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Él declaró específicamente, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. El apóstol Juan escribió, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Con la venida de Jesús, claro que muchas cosas han cambiado respecto al Viejo Testamento, como la salvación. Imagínense ustedes, qué maravilla. Nadie va al Padre si no confiesa primero a Cristo como su Salvador. Esta línea entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es fundamental para no deslegitimar deliberadamente algo y descontextualizar las cosas. En todo caso, y resumiendo las palabras de Cristo, Juan declaró, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Así de simple. Si su rabino, su sacerdote, su pastor o apóstol, o cualquiera que fuera su líder religioso, no pasa esta pequeña prueba de validación, será clara señal de falsedad. Es decir, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pablo también identificó a estas personas como falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pablo declaró que estas personas que aparecían como ministros de justicia estaban simplemente siguiendo ejemplos de Satanás, que se presenta a sí mismo como un ángel de luz. Esta enseñanza falsa, la cual llamó misterio de iniquidad, ya había empezado en el primer siglo y continúa en la actualidad. Aquí viene la pregunta de oro. ¿Cómo podemos saber quién es un ministro legítimo de Dios? Por supuesto, exactamente eso mismo que tienes en mente, eso mismo que pensaste. La respuesta está en la Biblia. Dios, a través del profeta Isaías, dijo, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto quiere decir, si profetizan y el tiempo desvela otra cosa, desclasificados como profetas. Es evidente que los verdaderos ministros de Jesucristo enseñarán lo que Jesús enseñó. El apóstol Juan declaró, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador. Y el anticristo. En el relato de su evangelio, el mismo autor, Juan, también enfatizó la humanidad de Jesús al registrar que cuando uno de los soldados le abrió el costado a Jesús durante su crucifixión, salió sangre y agua.
El Evangelio de Juan también abordó el punto que los falsos profetas estaban negando, que el Padre y el Hijo habían morado en los verdaderos cristianos por medio del Espíritu Santo, conforme a las Sagradas Escrituras. Así como están las cosas, es necesario que usted tenga más cuidado con los falsos profetas y anticristos, que de acuerdo con la profecía, vendrán. Incluso ya están en lo suyo. Ahora, depende de ti. ¿Eres libre para caminar por la oscuridad y el engaño? ¿O por la senda de la luz y la victoria eterna? Ya para finalizar, recuerda la amonestación de Cristo. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Bendiciones para todos.